Bienvenidos. En este tutorial vamos a aplicar la prueba de independencia de los eventos y la prueba de varianza constante al ejercicio de métodos de ensamble. Recordemos que en el problema de los métodos de ensamble, este consiste en aplicar los tratamientos A, B, C y D para determinar cuál de ellos disminuye el tiempo de ensamblado. Entonces, bueno, visto por el diagrama general de procesos, nuestro sistema proceso es el ensamblado y podemos aplicar como variación en la entrada alguno de los métodos A, B, C y D, y en la salida acordamos que la medición se daba en términos del tiempo. Bien, para entender cómo se van a realizar las pruebas de independencia, vamos a recordar cómo fue que se aplicó el principio de aleatorización para el problema de los métodos de ensamble. Entonces recordemos que el principio, para aplicar el principio de aleatorización, seguimos el siguiente proceso. Etiquetamos las unidades experimentales. Después, aleatorizamos las unidades experimentales utilizando una urna o una máquina de números aleatorios. Y, muy importante, determinamos el orden en que se realizan los experimentos. Bien, entonces recordemos que nuestras unidades experimentales pueden ser estas muestras, estos equipos que se van a ensamblar, y los representamos por estas esferas. Digamos que estas esferitas representan los paquetes que tienen los componentes que vamos a ensamblar. Entonces, lo que hacemos, decimos aquí que para aplicar el principio de aleatorización, pues primero vamos a etiquetar las unidades experimentales. Entonces, tenemos aquí a nuestras unidades experimentales, que son todas estas que están debajo de las letras A, B, C y D, que representan los tratamientos a los que se va a someter. Y como decimos, lo que hacemos es etiquetar. Para eso, marcamos nuestras unidades experimentales con los números 1, 2, 3, 4, o sea, de manera ordenada. Y para cada uno de los tratamientos hacemos lo mismo. De tal manera que cada unidad experimental queda perfectamente identificada. Así que la unidad experimental, esta bolsita, pensémoslo así, con los componentes que se van a ensamblar, que tiene marcado el número 1, pues entonces sabemos que pertenece al tratamiento A, o que se le va a aplicar el tratamiento A. Una bolsa marcada, por ejemplo, con el 11, nos está indicando que esa bolsa será trabajada con el método C para el ensamblado, y así sucesivamente, de tal manera que del 1 al 4, las bolsas marcadas o las unidades experimentales marcadas del 1 al 4 se aplicará el tratamiento A, del 5 al 8 el tratamiento B, del 6 al 12, del 9 al 12 el tratamiento C, y del 13 al 16 el tratamiento D. ¿Sí? Entonces, con esta acción, lo que hemos hecho es etiquetar las unidades experimentales. Muy bien, lo que sigue ahora es aleatorizar. Bien, para aleatorizar podemos utilizar una urna o una máquina de números aleatorios. En este ejercicio, pues utilizaremos una urna.
Así que lo que haremos será que en una urna meto esferitas, coloco esferitas, las 16 esferas que me representan todas las unidades experimentales. Entonces aquí voy a colocar en esta urna, ¿verdad?, todas las unidades, digamos, unos papelitos o unas esferitas con los números que van del 1 al 16. La idea ahora es que voy a ir sacando esfera por esfera o papelito por papelito y voy a, de acuerdo al orden en que salgan, voy a ir acomodándolas en en una numeración que me indique el orden en que salió la esferita o el papel de la urna. Entonces, la idea es que aquí en la urna se aleatoriza, se agita, de tal manera de que esté perfectamente aleatorizado. Y voy a ir sacando una a una las esferas. Entonces, por ejemplo, supongamos que la primera esfera que me sale es la esfera número 4. Entonces, es la primera esfera. Así que le corresponde colocarse en la primera posición. Así que lo que me está indicando esto es que la unidad experimental 4 va a ser la primera que voy a utilizar para realizar los experimentos. Esto es el orden en que estos números, del 1 al 16, me representan el orden en que voy a realizar los experimentos. Entonces, bueno, la primera que va a salir es el 4. La primera que salió es el 4, entonces le toca hacer el primer experimento que se va a realizar. Bien, si en la siguiente me sale un 10, por ejemplo, entonces, bueno, porque estamos haciendo esto con una pequeña urna, entonces el segundo número que me sale 10, bueno, entonces ese 10 se va a colocar en la segunda posición. Hacemos esto, sacamos esferas, de esta manera sacamos 16 esferas. Entonces, de acuerdo a la forma, al número que fue saliendo, los acomodamos de acuerdo al orden en que salieron. Entonces, significa esto, esta lista significa que en el tercer lugar, la tercera esfera que salió fue la número 16. La cuarta esfera que salió fue la número 13 y así de manera sucesiva hasta haber extraído todas las esferas. Así que, además del etiquetado que realizamos de todas las unidades experimentales para saber a qué tratamiento corresponde, ahora hemos determinado el orden en que vamos a realizar los experimentos. Así que el primer experimento es el 4 y el último, por ejemplo, es el 14. Pero todo está aleatorizado, no hay sesgo. La idea es que no haya ningún sesgo o ninguna preferencia por la realización del experimento. Bien. Entonces, bueno, claramente observamos que el primer tratamiento queda repartido es decir, los tratamientos de A quedan repartidos pues de una manera en que no aleatorizada, no hay una secuencia definida. Eso pasa con las unidades experimentales etiquetadas para el tratamiento A. Aquí vemos que el primero, pues sí fue el 4, que es el tratamiento A. En el lugar 9 quedó el 1, en el 12 quedó el 2 y en el 13º lugar el 3, ¿no? Para hacer ese orden. De la misma manera, para el tratamiento B queda distribuido en toda de manera aleatoria
en este orden en el que se van a realizar los experimentos, y los otros tratamientos de igual forma quedan distribuidos. Aquí la idea es que si hay la aleatorización ayuda a que si no haya errores sistemáticos, o que si hay algún factor que está afectando o que afecte a los experimentos, este efecto se distribuya en todos los tratamientos. Bien, entonces, hasta ahora hemos etiquetado, aleatorizado y determinado el orden de realización de los experimentos. Bien, con esta información vamos ahora a realizar la prueba de independencia de los eventos. Esta prueba consiste en graficar el orden en que realizamos los experimentos contra su residuo correspondiente. Entonces, bueno, aquí estoy mostrando en estas tablas lo que ya vimos anteriormente. Aquí establecí el orden en que voy a realizar los experimentos y los valores conforme fueron saliendo de la urna los tenemos aquí. El 4, primero salió el 4, luego el 10, el 16, ya de manera sucesiva hasta el 14. Y tenemos la tabla de residuales, la tabla de los residuos de cada uno de los tratamientos. Y bueno, esto en un video anterior mostramos cómo obtenerlos. Bien, pues lo que hacemos ahora es observar. Bien, el primer tratamiento corresponde al tratamiento A. ¿Sí? Aquí hay que hacer una nota, un paréntesis. En el ejercicio que nos propone el libro de Humberto Gutiérrez, nos da los valores que han resultado del experimento, pero no nos dicen qué orden se realizó. Entonces nosotros asumimos que de acuerdo a la nomenclatura de I y J, estos, conforme se presentan en la tabla, es el orden en que se fueron realizando. Es decir, si en el primer ejercicio, en el primer experimento, trabajamos con el tratamiento A, entonces el primer dato del tratamiento A corresponde, o asumimos que corresponde a ese primer experimento. Entonces, al primer valor le corresponde el residuo que es menos 1.25. Tomo el segundo, y bueno, esto corresponde a 10. Esto me indica que estoy trabajando con C. Entonces, C es el 10. Bien, observamos que el segundo tratamiento corresponde a 10 y 10 está dentro de los tratamientos que van a ser tratados por el método C. Entonces, sin embargo, es el primer valor que aparece de C, así que tomo como segunda posición al primer valor que me da C. Siguiendo con esta mecánica, pues entonces el tercer tratamiento corresponde al valor 16, que corresponde al tratamiento D. Entonces, este es el primer valor que aparece del tratamiento D, y entonces lo hago corresponder a este tratamiento, ¿no? Entonces, al tercero le corresponde el residual menos 0.5. Siguiendo esa mecánica, hacemos esto con todos los demás números y observamos ya la correspondencia que nos están pidiendo. Graficar el orden en que se realizan los experimentos contra su residuo correspondiente. Esta tabla la podemos ordenar de la siguiente manera. Aquí ya ordenando el orden de corrida, el orden en que se realizan los experimentos con su residuo correspondiente, y después
graficando en Excel. Esto lo hice con Excel y observamos que en la parte horizontal se va a graficar los valores del orden. Esto va de 1 a 16 y los residuos se van a graficar en el eje vertical. Se observa que un patrón aleatorio que se encuentra dentro de una banda horizontal y no se detecta ningún patrón definido, por lo que podemos decir que se cumple con la prueba de independencia. ¿Sí? Entonces, en la prueba de independencia lo que se tiene que observar es que los valores se encuentran dentro de una banda horizontal y que no presentan un patrón definido, que se muestran más bien de forma aleatoria. Si hubiese un patrón definido, un patrón perfectamente definido, significa que habría una relación entre los valores. Y no es lo que ocurre aquí. En realidad, bueno, hay un dato que podríamos decir que es anómalo, pero no es en sí se muestra el efecto de una banda horizontal y no se muestran patrones que estén perfectamente definidos y que nos pudieran indicar que hay una correlación entre los experimentos. Y con esto violando el principio de independencia de los experimentos. Muy bien. Entonces, de esta manera hemos realizado la prueba de independencia de los eventos. Vamos ahora a la siguiente prueba que tiene que ver con la prueba de varianza constante. Bien, esta prueba consiste en graficar los predichos contra los residuos. Y bueno, para esto vamos a recordar quiénes son los predichos. En el ejemplo de los métodos de ensamble, nosotros al sumar los resultados, por ejemplo, de A, los resultados que se obtienen, al sumarlos nos da 29 y dividido entre 4 me da 7.25. Este 7.25 es el predicho del valor de A. De igual manera para B, el predicho sería 8.5, para C 12.75 y para D 10.5. Muy bien. Bueno, pues entonces de lo que se trata es de graficar el predicho contra el residuo. Así que tenemos este tipo de datos. Todos los valores de los residuos de A se van a graficar contra su predicho. Los residuos de B se van a graficar contra su predicho. Lo mismo con C y lo mismo con D. Haciendo esto, colocando en una columna los predichos, en la primera columna los predichos y en la siguiente los residuos, bueno, aquí observamos cómo están los valores predichos contra los residuos. Entonces, en la gráfica podemos observar que se presenta un patrón de banda horizontal y no un patrón tipo embudo. ¿Sí? Entonces, los predichos muestran aquí que los datos están distribuidos alrededor de una banda, y no se presenta un patrón tipo embudo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Esto está, ¿cómo se vería? Con esto puede uno preguntarse, bueno, ¿qué se observaría para cuando en un experimento no se satisface la prueba de independencia y la prueba de varianza constante, ¿no? Aquí estamos observando en ambos casos que tanto en la prueba de independencia los datos se ven aleatorizados y en la prueba de varianza constante, bueno, los datos están distribuidos en una banda. Bien, pero entonces, para poder mostrar un comportamiento que no satisface, veamos la siguiente gráfica. Bien, en esta gráfica les muestro una prueba
de varianza constante que no satisface la prueba de varianza constante, porque claramente estamos observando que hay un patrón, ¿verdad? De esto que hemos dicho, que forma una especie de embudo, o como en el siguiente, que se forma también este patrón de forma de embudo o de trompeta. Entonces, claramente aquí, esto se debe a que las varianzas no son constantes. De igual manera, y bueno, aquí es igual los predichos contra los residuos. De la misma manera, cuando nosotros graficamos el orden de corrida, o sea, el orden en que se realizan los experimentos, y aquí observamos que a pesar de que esto pudiera ser aleatorizado, se muestra un patrón. En este caso sería una relación lineal la que se está mostrando. Entonces, el hecho de que no se vea un comportamiento aleatorio de los datos y que muestra claramente un patrón, implica que no se satisface el principio de independencia de los eventos. El hecho de que muestren este patrón significa que hay relación entre los eventos. Lo mismo con el siguiente caso. Se observa claramente que hay un patrón entre los experimentos. Y por lo tanto, los experimentos no son independientes. Aquí hay claramente un patrón y entonces esto invalidaría los datos del experimento. Entonces, por eso la importancia de de aplicar correctamente los principios del diseño experimental, que son la repetición, la aleatorización y el bloqueo, para que nuestro experimento supere las pruebas de normalidad, como este no es el caso, ¿verdad? El de normalidad, es decir, que los datos muestren una tendencia lineal, de independencia, de varianza constante, que los datos presenten una varianza semejante en cada uno de los tratamientos e independencia de los eventos, que no son los casos que en este momento estoy presentando. Bueno, pues entonces con esto concluimos los tutoriales para el desarrollo de las pruebas de normalidad, de independencia de los eventos y varianza constante. Bien, muchas gracias por tu atención y estamos en contacto a través del siguiente tutorial. Gracias y ten un buen día.